El conflicto palestino-israel. ¿Cómo empezó el conflicto? Alentado por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa a comienzos del siglo XX, tomó fuerza el movimiento sionista, que buscaba establecer un estado para los judíos. La región de Palestina entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, considerada sagrada para musulmanes, judíos y católicos, pertenecía por aquellos años al Imperio Otomano y estaba ocupada mayormente por árabes y otras comunidades musulmanas. Pero una fuerte inmigración judía fomentada por las aspiraciones sionistas comenzaba a generar resistencia entre las comunidades. Pero antes y durante la guerra, los británicos habían hecho diversas promesas a los árabes y a los judíos que luego no cumplieron, entre otros motivos porque ya se habían dividido el Medio Oriente con Francia. Esto provocó un clima de tensión entre nacionalistas árabes y sionistas que desencadenó enfrentamientos entre grupos paramilitares judíos y bandas árabes. Tras la fundación de Israel el 14 de mayo de 1948, la tensión pasó de ser un tema local a un asunto regional. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron este territorio. Fue la primera guerra árabe-israelí, también conocida por los judíos como Guerra de la Independencia o de la Liberación. Tras el conflicto, el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para un Estado árabe se redujo a la mitad. Para los palestinos comenzó la Nakba, la llamada destrucción o catástrofe. Al inicio de la tragedia nacional, 750.000 palestinos huyeron a países vecinos o fueron expulsados por tropas judías. En 1967 ocurrió la Guerra de los 6 días. Lo que ocurrió entre el 5 y el 10 de junio de ese año tuvo consecuencias profundas y duraderas a distintos niveles. Fue una victoria aplastante de Israel frente a una coalición árabe. El último conflicto árabe-israelí será la Guerra de Yom Kippur en 1973, que enfrentó a Egipto y a Siria contra Israel y le permitió a El Cairo recuperar el Sinaí, entregado completamente por Israel en 1982, pero no Gaza. 6 años después, Egipto se convierte en el primer país árabe en afirmar la paz con Israel, un ejemplo solo seguido por Jordania. ¿Por qué se fundó Israel en Medio Oriente? El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General aprobó un plan para la participación de Palestina, que recomendaba la creación de un Estado árabe independiente y uno judío, con un régimen especial para la ciudad de Jerusalén. Un día antes de que expirara el mandato británico de Palestina, el 14 de mayo de 1948, la Agencia Judía para Israel, representante de los judíos durante el mandato, declaró la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, Israel solicitó ser miembro de Naciones Unidas, estatus que finalmente logró un año después. El 83% de los miembros actuales reconocen a Israel, 162 de 193 a partir de diciembre de 2019. Porque hay dos territorios palestinos. El Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina, UNSCOP, por sus siglas en inglés, en un informe a la Asamblea General de 1947, recomendó que el Estado árabe incluyera Galilea Occidental, la región montañosa de Samaria y Judea, con la exclusión de la ciudad de Jerusalén y la llanura costera de Asdod hasta la frontera egipcia. Los dos territorios palestinos son Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, que se encuentra a unos 45 kilómetros de distancia. Tiene un área de 5.970 kilómetros cuadrados y 365 kilómetros cuadrados respectivamente. Originalmente ocupada por israelíes que aún mantenían el control de su frontera sur, la Franja de Gaza fue capturada por Israel en la guerra de 1967 y recién la desocupó en 2005, aunque mantiene un bloqueo por aire, mar y tierra que restringe el movimiento de bienes, servicios y gente. Actualmente, la franja está compuesta por Hamas, el principal grupo islámico palestino que nunca ha reconocido los acuerdos firmados entre otras facciones palestinas e Israel.
Cisjordania, en cambio, está regida por la Autoridad Nacional Palestina, el gobierno palestino reconocido internacionalmente, cuya principal facción, Fatah, no es islámica sino secular. Nunca firmaron la paz palestinos e israelíes. Tras la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de miles de personas que perdieron sus hogares, el movimiento nacionalista palestino comenzó a regruparse en Cisjordania y Gaza, controlados respectivamente por Jordania y Egipto, y en los campos de refugiados creados en otros estados árabes. Poco antes de la guerra de 1967, organizaciones palestinas como Fatah, liderada por Yasser Arafat, conformaron la Organización para la Liberación Palestina, OLP, y lanzaron operaciones contra Israel primero desde Jordania y luego desde Líbano. Pero estos ataques incluyeron también atentados contra objetivos israelíes en territorio europeo, que no discriminaron entre aviones, embajadas o atletas. Tras años de atentados palestinos y asesinatos selectivos de las fuerzas de seguridad israelíes, la OLP e Israel firmarían en 1993 los Acuerdos de Paz de Oslo, en los que la organización palestina renunció a la violencia y el terrorismo y reconoció el derecho de Israel a existir en paz y seguridad, un reconocimiento que la organización islámica palestina Hamas nunca aceptó. Jerusalén Oriental, considerada la capital histórica por parte de los palestinos, no está incluida en este acuerdo. Jerusalén es uno de los puntos más conflictivos entre ambas partes. ¿Por qué Estados Unidos es el principal aliado de Israel? ¿Quién apoya a los palestinos? Primero hay que considerar que la existencia de un importante y poderoso cabildeo pro-Israel en Estados Unidos y el hecho de que la opinión pública suele ser favorable a la postura israelí, por lo que para un presidente quitarle el apoyo a Israel es virtualmente imposible. Además, ambas naciones son aliadas militares. Israel es uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense y la mayoría llega en subvenciones para la compra de armamento. Trump logró que 4 ricos países árabes normalizaran sus relaciones con Israel. Donald Trump anuncia que Estados Unidos reconoce oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Por su parte, el sucesor Trump, el demócrata Joe Biden, asumió el poder con la intención de evadir el riesgo conflicto Israel-Palestino, además de verlo como un problema que requiere gran capital político con un retorno muy moderado. El gobierno de Biden continuó apoyando el reconocimiento de Israel, pero ha adoptado una diplomacia más cautelosa. Sin embargo, los enfrentamientos violentos de mayo del 2021 podrían poner al presidente en aprietos con el ala más izquierda de su partido, que es más vociferante en su crítica contra el Estado judío. Por su parte, los palestinos no tienen apoyo abierto de una potencia. ¿Qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paz duradera? Los israelíes tendrían que apoyar un Estado soberano para que los palestinos, que incluya a Hamas, levantar el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia y reconocer al Estado de Israel.